Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio donde desentrañamos las historias más intensas y humanas detrás de los rostros conocidos. Hoy nos detenemos en la vida de una mujer que, aunque siempre brilló en la televisión chilena, atraviesa en la actualidad un momento delicado que ha conmovido a miles. María Francisca Rosa Merino Garrido, más conocida como Pancha Merino. Hace apenas unos días, la noticia sacudió a la opinión pública. Pancha debió ser hospitalizada de urgencia tras sufrir intensos dolores, acompañados de un síntoma alarmante, la presencia de sangre en la orina. El diagnóstico fue claro y duro a la vez. Sufre de cálculos en la vejiga. Una condición que, aunque tratable, conlleva riesgos y complicaciones que pusieron a su familia en vilo y encendieron las alarmas entre sus seguidores. La imagen de Pancha, en lágrimas pero contemple, sostenida por sus seres queridos, se convirtió en símbolo de lucha y vulnerabilidad a la vez. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entender la magnitud de este momento, debemos retroceder y observar el recorrido de una actriz que, lejos de ser una figura de cartón, ha vivido en carne propia la gloria, la caída, los tropiezos y la reinvención. Pancha Merino nació en Santiago en 1973 y desde temprana edad se dejó seducir por el mundo del espectáculo. Sus primeros pasos en la actuación la catapultaron al reconocimiento nacional, convirtiéndose en uno de los rostros más frescos y carismáticos de la televisión chilena. Sin embargo, detrás de las luces del set, siempre hubo sombras, tensiones personales, decisiones arriesgadas y un camino marcado por episodios de dolor. En su etapa como actriz, Pancha brilló con intensidad. Pero también fue blanco de críticas. Se le cuestionó por sus elecciones, se la expuso en los medios y en ocasiones fue juzgada con dureza. Más tarde, su tránsito hacia el rol de panelista de televisión le permitió mostrar otra faceta. La mujer directa, sin pelos en la lengua, capaz de opinar con franqueza sobre los temas más incómodos. En ese terreno, Pancha se ganó el respeto de algunos y la incomodidad de otros. Lo cierto es que nunca dejó a nadie indiferente. No obstante, la vida personal de Pancha ha sido un espejo donde se reflejan tanto sus fortalezas como sus fragilidades, relacionada con episodios sentimentales que en su momento fueron tema de titulares y envuelta en debates mediáticos que pusieron a prueba su carácter. La actriz retirada siempre supo salir adelante, pero esas batallas públicas tuvieron un costo. El desgaste emocional, el peso de la exposición y la necesidad de encontrar un nuevo sentido a su camino. Hoy, la enfermedad que la aqueja se presenta como un capítulo más de ese guión de vida lleno de giros inesperados. No es solo un problema médico, es un desafío existencial que la obliga a mirarse en el espejo y a reconocer sus propios límites. Los cálculos en la vejiga, más allá de ser un diagnóstico clínico, se han convertido en un símbolo de la fragilidad humana. Esa fragilidad que nos recuerda que, sin importar la fama o el estatus, todos podemos vernos enfrentados a la vulnerabilidad del cuerpo. La reacción de sus seguidores ha sido inmediata. En redes sociales abundan los mensajes de apoyo, las palabras de aliento y los recuerdos de una Pancha que marcó a generaciones. Y es que su figura no solo representa a una actriz o panelista. Para muchos, Pancha Merino es el reflejo de una mujer que nunca se rinde, que siempre vuelve a levantarse, aun cuando la vida le imponga obstáculos dolorosos. Su lucha contra esta enfermedad se lee también como la metáfora de un trayecto personal marcado por la resistencia. Los especialistas aseguran que, con el tratamiento adecuado, Pancha puede superar este episodio. Sin embargo, el miedo persiste. El fantasma de las complicaciones médicas se cierne sobre ella y su familia, generando incertidumbre. Cada parte médico, cada avance en su recuperación, se convierte en noticia de interés público.
Y en ese seguimiento casi minuto a minuto, lo que se pone en evidencia no es solo la curiosidad mediática, sino la conexión emocional que existe entre Pancha y el público chileno. Hay quienes dicen que las celebridades están obligadas a mostrarse siempre fuertes, siempre impecables, pero en este caso, lo que más ha conmovido es precisamente lo contrario: la humanidad de Pancha, sus lágrimas, su dolor y su valentía al exponer un momento de debilidad. Su confesión no fue un acto de fragilidad, sino de transparencia. Y esa sinceridad la acerca aún más a la gente, que ve en ella no a una figura intocable, sino a una mujer de carne y hueso, que enfrenta la enfermedad con la misma mezcla de miedo y coraje que cualquier persona. En la televisión chilena, Francisca Pancha Merino siempre se presentó como un rostro luminoso. Una mujer que encarnaba la vitalidad, la simpatía y ese aire de cercanía que la convirtió en figura entrañable para varias generaciones. Sin embargo, tras las luces de los sets y las sonrisas calculadas para la cámara, se escondía una batalla íntima, compleja y por momentos dolorosa. Una lucha que ella, con la disciplina de quien comprende el costo de la exposición pública, mantuvo en silencio durante años. La pregunta que hoy nos convoca es inevitable. ¿Cuánto de aquella sonrisa radiante era auténtica? ¿Y cuánto era un escudo frente a un sufrimiento que prefería mantener en secreto? En el periodismo de espectáculos solemos quedarnos en la superficie, en la anécdota ligera o en la polémica pasajera. Pero la historia de Pancha obliga a ir más allá. Porque lo que está en juego no es solo el relato de una celebridad, sino la experiencia de una mujer que, como tantas, enfrentó la enfermedad, el temor y la incertidumbre, sin dejar que el mundo exterior notara las fisuras de su vida privada. Se ha dicho que durante años convivió con dolores persistentes, con un malestar que no siempre encontraba respuestas en la medicina tradicional. Y pese a ello, siguió cumpliendo con su rol en la pantalla, como si la exigencia del espectáculo fuera más fuerte que la fragilidad del cuerpo. Aquí radica uno de los dilemas centrales de la vida pública: el mandato de mostrarse siempre entera, incluso cuando la realidad es diametralmente opuesta. El segundo capítulo de esta crónica se abre con lo que algunos cercanos definen como su promesa familiar. Un compromiso íntimo que Pancha habría sellado en los momentos más duros, cuando la enfermedad la obligaba a replantearse prioridades. No hablamos de un juramento teatral ni de un gesto pensado para los titulares, sino de una confesión que arrancó lágrimas en su entorno: cuidar de los suyos y no permitir que la desesperanza se instalara en el hogar. La fuerza con que asumió ese rol sorprendió a quienes la conocían de cerca. Para el público, en cambio, esa dimensión permanecía oculta, velada tras el carisma de sus apariciones en programas de conversación y espectáculos. Pero lo más intrigante de su historia es, quizás, el capítulo que algunos definen como el tratamiento misterioso. Mientras la medicina convencional ofrecía respuestas parciales, Pancha exploró caminos alternativos, terapias que no siempre gozaban del aval científico, pero que despertaban en ella la esperanza de recuperar la normalidad. ¿Fue una decisión desesperada, un acto de fe o simplemente la búsqueda de alivio frente a lo incontrolable? Aquí no se trata de juzgar, sino de comprender la lógica de quien vive con el dolor como compañero cotidiano. A veces, la ciencia no basta para sostener el espíritu, y es en esos intersticios donde aparecen rituales, prácticas ancestrales o terapias complementarias que se transforman en refugio emocional.
Resulta revelador cómo Francisca eligió transitar todo esto lejos del ojo público. En una era donde muchas figuras convierten cada paso personal en contenido mediático, ella prefirió el silencio. No hubo conferencias, no hubo lágrimas en prime time, tampoco titulares explotando su fragilidad. Hubo, en cambio, un pacto de discreción con sus cercanos. Un círculo reducido donde se compartían los avances, los retrocesos y las dudas. Esta decisión contrasta con la voracidad de los medios y genera, de paso, un retrato más complejo de la mujer detrás de la celebridad. Alguien consciente de los límites entre lo privado y lo público. Alguien capaz de blindar a su familia del espectáculo del dolor. Lo paradójico es que, en esa estrategia de ocultamiento, Pancha terminó revelando una faceta aún más poderosa de su carácter, porque esconder el sufrimiento no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere disciplina, autocontrol y una claridad inusual respecto de lo que se quiere mostrar y lo que se desea preservar. El costo, por supuesto, es alto. Vivir en permanente tensión, evitando que el gesto de cansancio, el suspiro o la mirada perdida traicionen el secreto. Hoy, al revisitar esta historia, lo que emerge no es un escándalo en el sentido convencional del término, sino un relato profundamente humano. No hablamos de infidelidades, quiebras financieras o peleas televisivas, sino de algo mucho más universal. El enfrentamiento entre la vulnerabilidad del cuerpo y la exigencia de una vida pública. Ese es el verdadero eje dramático de Francisca Merino. Su caso invita a reflexionar sobre cómo los medios de comunicación hemos contribuido a instalar la idea de que los rostros deben ser invencibles, siempre sonrientes, ajenos al desgaste físico o emocional. En el fondo, Pancha Merino no hizo más que recordarnos que detrás de cada celebridad hay una mujer, con miedos, con sueños, con dolores, y que la diferencia no radica en el sufrimiento en sí, sino en la manera en que decide enfrentarlo. A lo largo de los años, mientras el público celebraba sus apariciones, ella cargaba con un relato paralelo, más íntimo, más crudo. Su guerra secreta, como la han llamado algunos, no fue una novela con final predecible, sino una trama llena de incertidumbres, altibajos y momentos de introspección. Quizás allí resida el atractivo de su figura, en esa capacidad de combinar la transparencia del espectáculo con la opacidad de la vida privada, en esa dualidad que la convierte en una protagonista fascinante para el análisis periodístico. No sabemos con exactitud qué peso tuvieron aquellas terapias alternativas, ni cuál fue el alcance de sus promesas familiares. Lo que sí sabemos es que, al elegir el silencio, Francisca Merino levantó un muro de dignidad frente a la mirada insaciable de los medios. Un muro que hoy, poco a poco, comienza a resquebrajarse, permitiendo que veamos con otros ojos a una mujer que se negó a reducir su existencia a un guión televisivo. Y es en esa grieta donde encontramos la enseñanza más contundente. La fama no inmuniza contra el dolor, ni el carisma televisivo alcanza para conjurar el miedo. La historia de Pancha Merino, con sus secretos, sus luchas y sus decisiones, es la prueba de que incluso las sonrisas más radiantes pueden esconder tormentas. El relato comienza en un escenario que nadie espera para una celebridad. Una cama de hospital. Pancha ingresó por complicaciones que, aunque nunca del todo detalladas al público, la colocaron en un estado de vulnerabilidad absoluta. Allí, bajo la fría luz clínica, el personaje televisivo desapareció y quedó solo la mujer real, enfrentando el miedo al dolor, a la incertidumbre y a la soledad. Y fue en ese instante límite cuando ocurrió algo que aún conmueve a quienes lo presenciaron. Al abrir los ojos, Pancha rompió en lágrimas al ver frente a sí un rostro que no figuraba en revistas, ni en portales de farándula, pero que significaba todo en ese preciso momento. Los médicos, la familia,
incluso el personal de la clínica. No pudieron contener la emoción. Aquel hombre, discreto y firme, se convirtió en símbolo de un amor silencioso que nunca buscó cámaras, pero que supo sostenerla cuando el peso de la vida se hizo insoportable. ¿Quién era ese hombre? No se trataba de un galán de telenovela ni de un empresario de portada. Era más bien alguien de su círculo íntimo, una presencia discreta que, según cercanos, jamás buscó protagonismo. Su fortaleza residía en la capacidad de escuchar, de acompañar sin exigir, de dar calor humano sin esperar nada a cambio. Y en la vida de Pancha, marcada por relaciones expuestas y por rupturas que hicieron ruido mediático, aquel tipo de compañía resultaba más valiosa que cualquier lujo, porque en ese cuarto de hospital, lo que estaba en juego no era la fama ni la reputación, era la vida misma. Ese episodio hospitalario no fue un hecho aislado, sino un punto de quiebre. Desde allí comenzó a gestarse la idea de un renacimiento personal. Pancha, que ya había transitado por tormentas públicas, desde quiebres sentimentales hasta críticas despiadadas de la prensa, comprendió que el verdadero desafío no era sobrevivir al escándalo, sino aprender a rearmarse después del dolor. La fragilidad se transformó, poco a poco, en impulso de cambio. En conversaciones posteriores, Merino ha dejado entrever que aquel periodo la obligó a repensar sus prioridades. El brillo televisivo, los programas de farándula y las polémicas dejaron de ocupar el centro de la escena. En su lugar, apareció la necesidad de rescatar lo esencial. La familia, los amigos leales, la salud mental y física, y sobre todo, la capacidad de contar su propia historia con voz propia. Pancha empezó a hablar. No como la figura pintoresca que divertía al público, sino como una mujer que sobrevivió al derrumbe y decidió construir una versión más fuerte de sí misma. Aquí aparece la dimensión más interesante del relato. El tránsito desde víctima hacia protagonista de su propio destino. Porque en la lógica mediática, Pancha había sido encasillada demasiadas veces en el rol de personaje. La que protagoniza el enredo, la que genera rating, la que entrega titulares fáciles. Pero tras ese momento límite, ella decidió recuperar control. Esa decisión no se tradujo en grandes declaraciones altisonantes, sino en gestos más íntimos. El acercamiento sincero con sus hijas. El reconocimiento de sus fragilidades. La aceptación de que no necesita fingir perfección. Y en ese proceso de reconstrucción, la figura del hombre misterioso cobra todavía más relevancia. No se trata de preguntarse si hubo romance, matrimonio o promesas incumplidas. La clave está en entender que Pancha necesitaba un contrapunto humano, que la ayudara a recordar que, más allá del personaje, sigue siendo una persona con derecho a llorar, a caer y a volver a levantarse. La pregunta entonces es inevitable. ¿Estamos frente al nacimiento de una nueva Pancha Merino? Las señales parecen apuntar a que sí. En sus últimas apariciones públicas, la actriz ha mostrado un tono distinto, menos impulsivo, más reflexivo, incluso dispuesto a compartir lecciones dolorosas. El dolor, lejos de derrotarla, le dio un nuevo lenguaje, un lenguaje que conecta con quienes han atravesado enfermedades, separaciones, pérdidas y que encuentran en su relato un espejo donde reconocerse. Desde la perspectiva periodística, este caso ilustra con claridad la tensión entre la celebridad como construcción mediática y la persona real que habita detrás. Pancha Merino es ejemplo de cómo la industria televisiva puede devorar identidades, pero también de cómo la experiencia humana, incluso la más dura, tiene el poder de reconfigurar lo que somos. Su resurrección no es un eslogan publicitario, sino el resultado de noches oscuras y de lágrimas derramadas en soledad. Quizás por eso la historia sigue resultando tan conmovedora.
porque más allá de la curiosidad sobre quién es ese hombre que estuvo a su lado, lo que permanece es la certeza de que todos necesitamos un sostén cuando la vida nos quiebra. Y Pancha, al mostrarse frágil, al confesar su dolor y al permitir que otros la vieran vulnerable, nos recordó algo esencial: que la verdadera fortaleza no se mide en la capacidad de no caer, sino en la decisión de levantarse una y otra vez. Así, la mujer que un día hizo reír a todo Chile desde un set televisivo, hoy emerge como alguien que inspira desde un lugar muy distinto, desde la sinceridad de haber sobrevivido al derrumbe y de haber encontrado, en medio del silencio, un amor que no necesitaba reflectores para ser real. Queridos amigos y amigas, hoy más que nunca necesitamos detenernos un momento y reflexionar sobre lo que significa acompañar a alguien en la adversidad. La historia reciente de Pancha Merino no es solo la noticia de una celebridad enfrentando problemas de salud, es, ante todo, el retrato humano de una mujer que sufre, que lucha y que, con enorme valentía, se atreve a mostrarse frágil ante el mundo. Cuando supimos que Pancha había sido hospitalizada de urgencia, tras soportar dolores intensos y síntomas alarmantes, miles de personas se estremecieron. Y no es para menos. La palabra enfermedad siempre genera miedo, pero también despierta lo mejor de nosotros. Nos recuerda que todos, sin importar cuán famosos seamos, estamos expuestos a la vulnerabilidad del cuerpo y del espíritu. Pancha, que tantas veces nos hizo reír, reflexionar y hasta polemizar con su carácter fuerte y honesto, hoy necesita que estemos de su lado. Este no es el momento de juzgar ni de mirar con distancia fría. Al contrario, es la oportunidad de tender la mano, de enviar un mensaje de aliento, de convertir nuestras palabras en un abrazo. Porque Pancha no solo representa a la actriz y panelista que conocimos en televisión, representa a todas las mujeres y hombres que, silenciosamente, enfrentan batallas de salud con miedo, con esperanza y con coraje. Queridos amigos, los invito a mirar a Pancha Merino con ojos de compasión. A recordar que detrás de cada rostro público hay una persona de carne y hueso, con lágrimas, con risas y con sueños que aún desea cumplir. Su lucha contra los cálculos en la vejiga es también un recordatorio para nosotros. Cuidemos nuestra salud, valoremos la vida y, sobre todo, aprendamos a acompañar al otro en sus momentos más oscuros. Que este sea un llamado a la empatía. Que no falte una palabra de aliento, una oración o un pensamiento positivo. Porque Pancha Merino merece, como todo ser humano, sentirse arropada por el cariño colectivo. Y porque cuando una mujer valiente nos muestra su dolor, lo mínimo que podemos hacer es responder con amor.